Se lleva a cabo la firma del contrato en aguas profundas, del bloque Trión. Vamos a escuchar al presidente Enrique Peña Nieto. De todos los mexicanos, señores representantes de los medios de comunicación. Sin duda estamos atestiguando un momento bien importante y relevante de la transformación que México está viviendo, particularmente en el sector energético. Al haber escuchado las distintas intervenciones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, debo reconocer que en todas estas expresiones hay un testimonio de la trascendencia y relevancia que tiene precisamente este paso, este momento histórico que estamos viviendo al haber dejado atrás, al haber propiciado un parteaguas auténtico entre el modelo de producción que teníamos en el sector energético en el pasado y al que estamos ahora incursionando precisamente con responsabilidad, con audacia y sobre todo abatiendo, dejando atrás el rezago en el que el país se había insertado o estaba viviendo al haber aplazado por muchos años este cambio estructural tan importante. El dejar de comprometer recursos del Estado mexicano para abrir espacio a que Pemex se pudiera modernizar como empresa productiva del Estado mexicano, pero también para dar espacio a la participación de empresas privadas y de asociaciones de esas empresas con Pemex para producir hidrocarburos y con ello recuperar precisamente nuestra seguridad energética, nuestra soberanía energética. Que a finales del siglo XIX hubo una importante migración de mineros del Reino Unido que se asentó en nuestro país, principalmente en Hidalgo. Los mineros dejaron allí su impronta en la arquitectura, en la gastronomía y especialmente en el deporte. Cabe destacar que tal vez el mayor legado que dejó esta generación de migrantes a nuestro país haya sido el fútbol, que es hoy el deporte nacional. Y estoy seguro de que los australianos que vendrán con motivo de esta asociación habrán de amar nuestra tierra, nuestra cultura, a nuestra gente como si fuera la suya y que corresponderán dejando entre nosotros su amistad y su huella cultural. Les damos la más cordial y calurosa bienvenida a nuestro país y sobre todo en un gran reconocimiento por su confianza en México. Sé que BHP Billiton es una empresa que, como usted señalara, está invertida en muchos otros países, pero no en todos. Selecciona muy bien a dónde invertir. Y sé que en el hemisferio solamente lo hacen hoy en Chile, en la extracción de cobre, en Estados Unidos, en la extracción de hidrocarburos y ahora en nuestro país. Ese es precisamente el potencial y la proyección que hoy tiene México en el contexto internacional y que es reconocido por empresas como BH Billiton. Petróleos Mexicanos es la empresa más emblemática de nuestro país. Entre sus logros está haber descubierto y desarrollado el complejo Cantarell, con lo que llegó a ser una de las principales empresas petroleras del mundo. Sin embargo, hay que decirlo que con el paso del tiempo, el yacimiento de Cantarell declinó, se fue agotando. En 2004, para darle contexto a esta afirmación, en 2004, hace muy pocos años, producía 2.100.000 barriles de petróleo diarios. Hoy solo produce 200.000. Frente a esta situación crítica, frente a este escenario, había dos alternativas. La primera era seguir por el mismo camino, que significaba producir, y esto es lo que hubiésemos visto en el horizonte para México, cada vez menos petróleo, poniendo así en riesgo el empleo de los trabajadores, poniendo en riesgo y en mayor vulnerabilidad las finanzas públicas por la vinculación que tiene o la contribución tan importante que tiene al erario y a las finanzas públicas de todos los órdenes de gobierno
los ingresos petroleros y, de forma importante, la seguridad energética de nuestro país. México tomó una determinación y optó por el camino de la transformación. Nunca hay que esperar a que se caiga el árbol para sembrar otro. Había que adelantarse y había que hacerlo con determinación, y eso es justamente lo que México se atrevió a hacer. Gracias a la aprobación de la reforma energética, déjenme decirles que ya se han comprometido inversiones en el sector energético por 70,000 millones de dólares en todo el sector energético, tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector eléctrico. Este cambio estructural permitirá que a mediano y largo plazos México aproveche de mejor manera sus vastos recursos energéticos. El proyecto Trión representará inversiones por hasta los 11,000 millones de dólares durante el periodo para el que está suscrito este convenio, durante el periodo de este convenio. Déjeme darle contexto a lo que esta inversión representa y lo que representan los 70,000 millones de dólares que se han comprometido a partir justamente de inversión extranjera a partir de la reforma energética. En los años 80, el promedio de inversión extranjera que nuestro país tenía era de apenas 2,000 millones de dólares por año. En los años 90, el promedio de inversión extranjera directa en nuestro país fue de 8,000 millones de dólares. Este sola proyecto, esta sola inversión que hoy aquí está anunciando BHP Billiton por 11,000 millones de dólares supera en mucho las inversiones que en promedio históricamente tuvimos en décadas muy recientes. Son inversiones cuyos frutos se van a ver en los años por venir, pero que no por no verse necesariamente en el muy corto plazo íbamos a dejar de atender e íbamos a dejar de asumir una decisión tan trascendental, relevante e importante para el desarrollo de nuestro país. La reforma energética abre posibilidades nuevas al sector privado, pero también, y esto hay que decirlo y subrayarlo, le da una gran oportunidad a Petróleos Mexicanos para modernizarse y para fortalecerse. De no tener los nuevos mecanismos, los nuevos instrumentos que le posibilita la reforma energética, difícilmente Petróleos Mexicanos estaría en la aptitud y en la capacidad de poderse modernizar. De no haber tenido este escenario, quizá para lograr este propósito se hubiesen tenido que desviar recursos que hoy se dedican a atender temas tan sensibles y prioritarios para la sociedad mexicana en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad, para tener que invertirlos en Petróleos Mexicanos. Esta modalidad de asociaciones que Pemex inicia con BHP Billiton le permitirá complementar inversiones, asumir riesgos, acceder a tecnologías de punta y adoptar las mejores prácticas internacionales. Estoy convencido de que en un periodo, y estimo yo, de 10 años, la industria y el sector energético van a ser completamente distintos en nuestro país. Pero también Pemex va a ser distinto, porque la reforma energética le está permitiendo modernizarse y reinventarse. El director general de Pemex ya hizo un recuento de los logros anunciados en estos últimos días. Aquí yo quisiera afirmar que pese a la coyuntura que hoy el mundo vive, de gran incertidumbre, de gran volatilidad, como lo he venido señalando en estos últimos días, grandes empresas siguen confiando en México, se la están jugando con México, están invirtiendo en México, y nuestro país, pese
pese a este escenario de incertidumbre, su sector productivo, las empresas nacionales y las que del extranjero están viendo en México un destino confiable y de gran proyección hacia el futuro, siguen invirtiendo y están creciendo y expandiéndose en nuestro país. La industria petrolera mexicana y Pemex se verán fortalecidos con la participación de ya 48 empresas provenientes de 14 países que ya han comprometido recursos en esta industria. Con seguridad y firmeza, México se mantendrá como un polo de atracción, de inversión y de crecimiento a empresas globales. Quiero finalmente concluir mi intervención reconociendo en Pemex esta compleja y tarea difícil que ha emprendido en los últimos años para mejorar su condición financiera, que si bien, como lo señalara su propio director, todavía reporta pérdidas en su operación, sin duda es un paso bien importante y relevante en el que hay que reconocer a toda la familia de Petróleos Mexicanos, a sus trabajadores, a su cuerpo administrativo, a todos quienes hacen esta gran familia de Petróleos Mexicanos, por los esfuerzos que han realizado para reducir de manera significativa sus pérdidas y plantarse ahora en un horizonte que estoy seguro muy pronto Pemex tendrá números negros en su operación, haciéndolo más moderno y más eficiente. Felicidades a BHP Billiton, gracias por creer en México, por confiar en México y por ser compañero de viaje en esta ruta que estoy seguro deparará mayor desarrollo y mayor prosperidad para nuestro país. Muchísimas gracias. El presidente Enrique Peña Nieto.